Carlos Armando Rodríguez, Gonzalo Oliveros, ¿cómo están? ¿Son felices o no son Buenos felices? días. Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Por qué no? Ah, bueno, pues porque a lo mejor no son felices. ¿Por qué no tendría que ser uno feliz? Pues es que hay gente que se hace infeliz a pesar de todo. Mira, Emilio. Yo pienso esto. La vida te pone a veces en circunstancias muy complicadas. Y si no te das cuenta que esas circunstancias complicadas son también el paso para poder tener una felicidad plena en el largo o mediano plazo, entonces lo que vas a quedarte es embebido en el sufrimiento de ese instante. Sufrimiento que puede venir a partir de muchos factores, incluyendo el conocimiento. Bien decían que ojos que no ven, corazón Que no que no siente, ¿no? Pienso ahorita en Infinity War, en uno de los diálogos que hay entre los personajes de cómic, y ahorita entro porque hablo de eso, en donde uno le dice al otro, yo también tengo el dolor del conocimiento, o también sufro del conocimiento. Cuando tú sabes mucho, cuando tienes información de más, tienes de dos: o sufres a partir de ella, o la procesas para entrar a otro estadio, a un estadio mucho más cómodo, mucho más tranquilo. En este país, desgraciadamente, durante muchísimo tiempo, hay un sector de la población enorme que vive a partir de la felicidad que se crea de la ignorancia. Entonces, no tienes la capacidad de tener una educación enorme, entonces piensas que tu felicidad viene de cosas muy básicas que te puede dar el asistencialismo, que te puede dar el gobierno, que te puede dar alguien más, y no hay ambiciones. Cuando ambicionas, sufres. El problema es que cuando sufres y ambicionas, hay quienes se aprovechan. Y se aprovechan, pues lo hemos visto de muchas formas. Los migrantes son aprovechados a partir del sufrimiento y ese deseo de felicidad a partir de que los polleros los llevan de un lugar al otro. Los políticos se aprovechan de la gente a partir de que ahora sí vas a tener mayores beneficios económicos. Los empresarios se aprovechan a partir de que te pueden estar vendiendo bebidas que tienen arsénico y que tú no sabes que lo tienen y que te dan Pero nada más cierta poquito, felicidad, ¿no? Y así nos podemos ir, ¿no? A partir de ese balance cotidiano que uno tiene entre lo que sabe y su ignorancia, y que lo lleva a niveles o de felicidad o de insatisfacción que te llevan también al sufrimiento. Entonces, creo que el mejor balance es poder buscar la felicidad aunque sepas cosas. Creo que por eso la sabiduría te lleva a la felicidad plena. Pues Hay sí. que ser sabio en esta vida. Totalmente de acuerdo. Eso creo. A veces nos buscamos la manera de causarnos dolor con cosas ilógicas o absurdas. Mira, el fin de semana fue el capítulo de Game of Thrones, ¿no? Y entonces hubo mucha gente que no le importó el guión. O sea, no le importó qué era lo que estaba inmiscuido, lo que querían decir los escritores a partir de este episodio, el antepenúltimo, sino que se volvió el caso una bebida que se había quedado de forma equivocada en uno de los en una de las escenografías, en una de las escenas. Ah, que si era Starbucks, que si no era Starbucks, que etcétera, etcétera. Tuvo que salir HBO primero a hacer una broma de que si hubiera sido la bebida de la actriz, del personaje, pues no sería un café, sino que sería un té. Y luego ya tuvieron que decir, no era Starbucks, era en realidad un café que se encuentra ahí en esa toma de la locación en Irlanda. Y entonces, pues sí, ese tipo de cosas suceden. Se le olvidan a la gente ese tipo de situaciones, lo cual no, yo no lo creo. Yo digo, para serte muy honesto, yo sí creo que fue un Starbucks. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando en este momento, Emilio? Del café Starbucks que se quedó olvidado en la mesa de Game of Thrones. Ajá. Sería, por increíble que parezca, la publicidad de producto integrado más exitosa de la historia. Claro, como accidental, pero a propósito. Exactamente. Si todo el mundo está hablando de que fue una equivocación, te pasan ese tipo de equivocaciones cuando estás haciendo un programa de ese tamaño. O sea, lo grabaron hace, ¿qué te gusta? ¿Un año? ¿Nadie se dio cuenta?
¿No se dio cuenta el director, el fotógrafo, los editores, el control de calidad del canal? ¿Nadie se dio cuenta? ¿En serio nadie vio lo que de pronto vieron millones en la transmisión? Que se volvió a caer a propósito. Claro que no. Esos errores no pasan. Claro, y que hay a lo mejor alguien detrás que tuvo que filtrar esa información para hacerla resaltar, Ajá. ¿no? Pues sí, yo lo que creo es que o la filtraron o efectivamente se volvió algo muy evidente. Y es tan evidente que se vuelve burdo. Y es tan burdo que no puede ser un error. ¿Me estoy dando a entender? Sí, totalmente. Pero si lo vendes como un error, se vuelve entonces la plática. Y si se vuelve la plática, fue publicidad exitosa. Ya no te importa quién se murió, quién sobrevivió, quién tuvo relaciones, cuál fue el diálogo más importante. Eso ya quedó en un segundo término. Lo que importa es que ahí a alguien se le quedó un café de Starbucks. Publicidad integrada, accidental o incidental, exitosa. Y seguramente hay muchos de los seguidores que se están rasgando las vestiduras de cómo es posible que no se haya cuidado una imagen como esa. Es ficción. Sí, claro. Es vil ficción. Nada de lo que está pasando ahí es real. Todo es un mero montaje. Y a partir del montaje, pues lo único que queda es saber cuáles son los intereses de los productores para que continúe siendo un producto exitoso. ¿Y por qué te puedes dar el lujo en el antepenúltimo capítulo? Porque es el antepenúltimo capítulo. Entonces tú lo que quieres es que hablen de él como sea. Porque a ti lo que te interesa es que genere la mayor cantidad de dinero antes de que se acabe tu serie en 48 horas. En 2 fines de semana. Porque ya se acaba, ¿no? O sea, Sí. ya es este fin, el 12 y el próximo el 19 de mayo y se acabó El Game capítulo of final. Thrones. Sí. Entonces, lo que quieres es eso. Y los que conocen la historia y conocen el libro y conocen la mitología creada por el señor R.R. Martin, pues obviamente la están sufriendo. Pues no la sufran. No la sufran porque al final de cuentas están contando una historia. Una historia que tiene sus altas y sus bajas y que seguramente llegará a despejar la incógnita. ¿Quién se queda con el trono de hierro? Pues Cuco Sánchez se quedó con la cama de piedra y nadie hizo... Nadie le hizo escándalo. Exactamente. Pero de eso vive un montón de población. A partir de ese conocimiento, ¿no? O los que ven las películas de Avengers, ¿no? Y entonces ya están... Es que no es posible el viaje en el tiempo porque entonces viajaron de un punto A y un punto B y entonces si viajan al punto B, entonces el A ya no existe. Y hay quienes se meten de hecho... Bueno, a ver, ¿ya vieron ustedes 2 Avengers o estoy hablando de...? No, la última no. Bueno, ¿Tú sí? sí. ¿Ya la viste? Yo no. Obviamente habla de viajes en el tiempo. Pero hay una parte en donde efectivamente hablan de teólogos, o más bien no de teólogos, de científicos que sostienen teorías de viaje en el tiempo. ¿Sí sabías eso? Que sí son reales los datos. Ah, no, bueno, cuando manejan lo de la relatividad y todo eso, sí, pero... Hablan de Einstein, pero luego hablan de 2 teorías de viaje en el tiempo, que de hecho hay uno de ellos que sigue en activo. Ah, ok. ¿No? Hay uno de ellos que sí sigue en activo y que sí sostiene la base teórica por la cual entonces estos personajes podrían viajar en el tiempo. Y ya hay quienes se metieron entonces para ver si es cierto o no la teoría de qué tan factible es, porque A, B, C, D, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. De ese nivel es a donde llega un entretenimiento. A ver, entendamos, es un cómic. Pero a ver, ahí me gustaría cuestionarte esto. ¿En qué momento todo este tipo de pues de entretenimiento se ha vuelto ya parte esencial de juzgar cómo se hace este entretenimiento? Y voy a esto. Antes tú ibas a ver una película y veías una película o veías lo que sea y terminaba y decías, ay, sí me gustó o no me gustó. Pero de repente empezó a surgir toda una serie y un movimiento de críticos de no, y entonces la fotografía y esto. Y entonces eso empieza a generar todo un mercado y llega a generar
todo esto, toda esta parte en la que ya hay una gran cantidad de personajes, personas, seres, individuos que efectivamente ven este tipo de programas como Game of Thrones o ven Avengers o ven cualquier película y entonces más allá del asunto de está padre o está fea o está bonita o está agradable la película o el evento o el episodio, terminan siendo un crítico a todo alrededor de lo que a veces a la gente ni siquiera nos interesa. Pero también genera todo este mercado y entonces ya todo el mundo se vuelve un crítico y sucede este tipo de cosas. Tú vas a ver Avengers con la finalidad de, ay, pues qué padre, claro, pues igual Flash Gordon no existía y Superman tampoco, ¿no? Es como ponerme a juzgar de, ay, no, ¿cómo crees que Superman va a llegar de Krypton? O sea, no, punto. Pero es sentido de pertenencia, Emilio. Mira, anteriormente el sentido de pertenencia, por darles un ejemplo, ¿no? Era escuchar este programa y escuchar la imagen del cine con Lucero. Entonces, el sentido de pertenencia es, yo concuerdo con lo que dice Lucero o no concuerdo, o voy a ver la película para ver qué es lo que me está recomendando Lucero. Hoy en día, el sentido de pertenencia es, yo soy Lucero. Entonces, yo, para poder tener una grey de gente que está a mi alrededor, tengo que convertirme en ese experto. Ese experto que entonces voy a decir de la iluminación y del maquillaje y del vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre más churrigueresco y cargado sea, no creas que es nuevo, pues hay que pensar en la Edad Media, pues también era así, la decoración tenía que ser cada vez más cargada para tener mayor atención. Nada más vean la gala del Met del día de ayer, ¿no? ¿Cuántos cambios de vestuario tuvo Lady Gaga? ¿5? Más o menos. ¿4? Llegó con un vestido rosa, luego se pasó a un vestido negro, luego se pasó a un vestido, otro negro más chiquito, luego se pasó a un vestido rosa, terminando en mayones y ropa interior negra. 5 cambios. 5 cambios de vestuario que anteriormente no hubiera sido. ¿Por qué? Porque si no eres tan recargado en algo así, no eres. O Janelle Monáe, que llegó efectivamente con un vestuario brutal. O Thalía, que llegó peinada hacia arriba. O Harry Styles. O, ¿cómo se llama este actor que sale en la Liga de la Justicia como Flash? Y que salió en Tenemos que hablar de Kevin. Se me fue el nombre y es con E. Ezra Fisher creo que es, ¿no? Que si lo ves hizo un maquillaje perfecto en su cara en donde tenía 1, 2, 3, 4 pares de ojos perfectamente maquillados. Y además era su segundo cambio de vestuario en la noche. Porque si no te conviertes en este personaje indispensable para que la gente hable, entonces eres disposable, eres desechable. Y lo peor que puedes querer hoy en esta sociedad es ser desechable. Piensen nada más en las conferencias de prensa de cada mañana. ¿Quiénes se levantan? Aquellos que necesitan ser vistos. Olvídense del presidente, que esa es otra historia. Pero no son necesariamente los reporteros y los periodistas de medios grandes quienes están cuestionando. Muchos de ellos tengo que preguntar lo que sea. Sí, claro, levanto pero la que mano. me vean que estoy en la conferencia con el presidente. Claro. Y muchos de ellos tienen que ser, porque si me ven o ven a mi medio, ese medio va a poder bancar a través de YouTube. Porque hay gente que me ve y entonces YouTube entiende que soy interesante y por ende puedo ganar dinero. Todo tiene que ver al final de cuentas con trascendencia y en muchos casos con economía. Sí, protagonismo, porque Así es. el asunto es que los artistas o los espectáculos, las películas, ¿no?, terminan por hacer todo un trabajo para tratar de agradar a los críticos y no a la gente. O sea, la gente común y corriente, y más corriente que común como yo, vamos a ver los Avengers pues, simplemente porque dices, está padre la historia y ya la ves. Tratas de dar al clavo, Emilio. Sí, se trata de agradar a los críticos y no a la gente. El problema es que ahora la gente toda es crítica. Toda. Exacto. Solo que pues hay que diferenciar. Y yo no estoy denostando a nadie, que quede claro. Pero hay críticos que tienen un rigor enorme, brutal, y hay quienes, pues obviamente es otra historia. Y no hay nadie que los pueda contradecir, porque pues en ese campo de batalla que son las redes sociales, en lugar de que se vean cuáles son tus errores para que puedas mejorarlos, se convierten en una ofensa. Y cuando tú ofendes a un soberbio, lo que termina pasando es que el soberbio va a terminar por exterminarte. Sí, claro, lucha de egos. Gracias, Gonzalo. Gracias, ¿Algo Emilio. más? Gracias, No, Carlos. nada, ya. Ya, adiós. Bueno, gracias, Gonzalo.